Queridos amigos, bienvenidos todos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Este programa es la continuación del programa anterior que hicimos con Nelson Machín, el escritor cubano, que tiene este interesantísimo libro donde expone la faceta de Fidel Castro como un agente de la CIA, tal como ustedes lo escuchan. Para los que no han visto el programa anterior, les recomiendo que vean el programa anterior antes de ver este programa, que va a estar basado en la figura de el Che Guevara para entender cosas de la historia que probablemente episodios, sucesos que no conocíamos. Así que nos vamos a dedicar hoy día a hablar de la figura del Che. Para esto estoy con mi amigo Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido aquí al programa. Gracias por estar una vez más y les pido disculpas a los amigos si la señal a veces no se ve muy bien. Es que estamos trabajando vía satélite con la conexión de Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Bienvenido de nuevo a Contracultura. Bien hallado. Agradecido a ti por invitarme nuevamente, por lo que esto representa, ¿no? Y también a todas esas personas buenas que te siguen y que aún insisten, ¿no? En que tengamos más encuentros. Y aprovecho para agradecerle los elogios y las frases de cariño que han tenido para conmigo y para con nosotros. Y bien, aquí estamos. Sí, gracias, Nelson. La verdad es que, como dices tú, claro, tuvo bastante buena acogida el programa anterior, mejor de lo que a lo mejor uno se podría haber esperado con un tema tan espinudo como este. Pero eso es bueno porque además demuestra un poco la capacidad de la gente de estar dispuesta a escuchar y ser tolerante y ser respetuosa, además con opiniones que pueden ser a lo mejor muy, muy diversas. Así que eso se valora muchísimo a toda la gente que ha comentado y a la gente que también ha ido a comprar este libro. Vamos inmediatamente al grano, Nelson, y hablemos un poco de este libro que escribiste tú brevemente, porque para eso la gente puede ver el programa anterior, pero describiendo muy brevemente de qué se trata este libro, lo vamos a poner en pantalla para que la gente lo pueda ver también. Bueno, el libro, bueno, aún no lo veo, pero eh, El libro está para ahí. no perder tiempo, el- este libro, como decía en el programa anterior, y es lo que casi siempre digo, porque es lo que me inspira a decir, narra la coreografía hecha Ujú. entre Fidel Castro y Fulgencio Batista para hacer que Fidel llegara al poder y definitivamente poner al comunismo en Cuba, que es el mejor negocio del capitalismo. Todo eso, pues bueno, se explica dentro de Cuba y sobre todo cómo la mano del nuevo orden mundial eh, cayó sobre Cuba desde hace más años de los que podamos imaginar. Estamos hablando de casi 2 siglos, desde la toma de La Habana Ujú. por los ingleses hasta esta actualidad, ¿no? Y también cómo, cuál era la misión de Fidel Castro de destruir a Cuba y también al continente suramericano, ya luego, pues bueno, también a países de África, países árabes. Esa era la misión de Fidel Castro y eso es lo que narro en el libro. Se ha dicho también, ya que hoy vamos a tocar el tema del Che, también al Che se le dedican unas cuantas páginas dentro del libro y eh, también a cómo pasa también a ser una víctima del nuevo orden mundial, independientemente de también haber sido victimario, pero ajeno a todo completamente. Es decir, que no, como algunos me preguntaron en los comentarios, que si el Che también era de la CIA, no, no, no. El Che totalmente opuesto, pero era un comunista radical. Y bueno, todo eso lo habla el libro. Es un libro de 500 páginas. eh, ha sido muy complicado hacerlo. Tuve que revisarlo muchas veces porque constantemente me estaban pegando argumentos, a los que uno encuentra solo, ¿no? Que a veces salen de como de armando un rompecabezas
van saliendo cositas nuevas que no dejan de ser interesantes para que el mundo sepa, el que lea, el que quiera leer, el grave peligro en el que estamos viviendo y lo que estamos dejando sobre todo para, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que estamos dejando un mundo en el cual todo apunta a que si los seres humanos no abren los ojos, van a ser esclavos de ese nuevo orden mundial que es muy viejo y que se esconde detrás de muchas siglas como Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el CFR, también le podemos llamar el cabal, como denomino, por ejemplo, a las guerras que ellos organizan, que son las guerras cabalistas, que tienen mucho, también tienen siglos, y todas están manipuladas para poner en el poder o a un elemento determinado, a un sistema determinado, casi siempre al comunismo. Y bueno, creo haber dicho, es muy difícil resumir 500 páginas eh, con un par de párrafos. Eso es, de eso va el libro. Exacto, exacto. Bueno, hablemos de la figura del Che. ¿Cómo describirías brevemente tú al Che Guevara por lo que has leído, por lo que has estudiado, por la gente que has conocido que Bueno, también probablemente estuvo en contacto sí, con él? ¿Cómo lo sí, describiría y sí. cuál crees tú que son los grandes mitos que hay ahí? Bueno, hoy tienes aquí invitado a un tipo que fue un gran admirador del Che Guevara. Yo fui un admirador del Che, pero de los cerrados, ¿no? Luego, cuando salí al exilio, Ujú. fui un detractor, porque uno sale al exilio lleno de resentimientos. Luego, cuando logré sacarme el odio ese que Fidel nos enseñó a los cubanos a aportar, porque la mayoría de los cubanos llevan una mochila llena de odio y no se dan cuenta que lo que llevan dentro es un Fidel. Y estos cubanos de todos los bandos, de todos los bandos. Es decir, un odio que los ciega y no les permiten ver la verdad, no les permiten ver la verdadera esencia de Fidel, que es lo que trato como cubano de, de derrumbar desde mi humilde posición, porque para lograr algo para Cuba, lo primero es eh, poner la imagen de Fidel donde va. Desde niño en Cuba viví el, cómo se nos fanatizó, ¿no? Y más que nací en, en los años estos, junto con la revolución, y vi pues esto, cómo vi, escuché y viví constantemente cómo se politizaban las clases, que incluso hasta los profesores de matemática tenían que dedicar 5 minutos de su clase de 45 a hablar Ujú. siempre de algún hecho histórico, eh, sobre la figura de algún personaje de estos que hizo la revolución o de alguna acción militar. Era constantemente, incluso los directores también de las escuelas tenían al principio, cuando llegábamos a la escuela, dedicaban media hora echando unos discursos al estilo de Fidel, y todo ese fanatismo, luego se ha dicho, todos los profesores, todos los que fuimos profesores en Cuba, de alguna manera fuimos agentes que trabajamos al servicio, en este caso, de Fidel Castro y por desprendimiento al nuevo orden mundial, ya que Fidel, pues, aparte de haber sido agente de la CIA, no deja de ser, teniendo en cuenta que la CIA es ojos y lengua del nuevo orden mundial, pues no dejábamos de estar trabajando para esta gente. Primero, bueno, fui alumno, lo viví de mis maestros y luego también me tocó a mí hacerlo. En Cuba, cuando impartí, e incluso el lema de los pioneros de Cuba incluye una paradoja, porque una contradicción, porque la Unión de Pioneros de Cuba se llama José Martí, que fue el apóstol de la independencia de Cuba, un hombre grande, muy, muy sano, muy noble, un genio.
sin duda ninguna, un hombre vilipendiado por, por todo el que vino después, pero fue un hombre grande. Y la Unión de Pioneros de Ujú. Cuba, llamándose José Martí, y el lema de los pioneros era: pionero por el comunismo, seremos como el Che. Esto se gritaba en las escuelas al día, pues 6, 7, 8, 10 veces teníamos que gritarlo los niños. Y esto pues se va quedando Los en el niños. cerebro de alguna manera, y claro, y sacarlo es muy difícil. También había una jornada que le llamaban la jornada ideológica Camilo Che, porque el Che y Camilo eran, eran muy amigos y siempre los relacionaban. Luego también para la foto quedaba maravilloso el Che con la boina, que esto no era costumbre en Cuba, y Camilo con el sombrero aquel de cowboy. Y, y, y bueno, todas esas cosas, los cubanos somos muy peliculeros, ¿no? Y todas estas cosas pues ayudaron mucho. A mí concretamente, en la medida en que fui creciendo un poquito, lo que más me llamó la atención del Che fueron sus escritos. Yo siempre digo que el Che hubiera sido un gran escritor. Lo que pasa es que a lo mejor no tuvo la gracia esa de seguir un hilo conductor y pegarse una X cantidad de páginas, ¿no? Pero no, a mí por lo menos, no sé los demás que digan, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención su verbo, ¿no? Yo digo que tenía una pluma, portaba una pluma seca y, y eso pues me llamó sobre todo en el servicio militar, donde pasaba muchas horas de aburrimiento y leía mucho y leía libros de él. Incluso de libros del Che saqué eh, una deducción muy importante, como de que verdaderamente a Camilo Cienfuegos lo mataron, lo desaparecieron. De un libro del Che, de un discurso del Che, saqué entre líneas esa, esa deducción, porque dice el Che en el escrito, dice, Camilo era un hombre que se oponía a cualquier querella del momento y todas las revoluciones, pueblo, tienen sus secretos. Es decir, ya ahí se deduce que Camilo era una figura y el secreto es que lo exterminaron. Y bueno, una de las cosas que a mí me hizo ahondar en, en este tema del Che, porque bueno, cuando fui profesor, que trabajé en Cuba como profesor con título falso, eh, y también me tocaba pues, esto, fanatizar a los alumnos, sobre todo con la figura del Che, porque encima las asignaturas que yo impartía eran historia y preparación militar. Y entonces eh, siempre se me quedó esa espina adentro de haber mentido tanto. Ya cuando comencé a saber quién era el Che de verdad, porque vine a comenzar a saber quién era el Che de verdad a mi tal vez 22 años por ahí, por un programa que oí de una emisora que venía de los Estados Unidos, una entrevista que le hicieron a alguien que recogía los, las vainas de las balas con las que el Che a veces bajaba a dar el tiro de gracia a los que fusilaba en la cabaña, porque él solía ir a darle el tiro de gracia a los presos que a él le caían mal, porque varios cubanos pues hasta incluso los retaron a duelo, lo ofendieron y entonces pues cuando oí aquellas declaraciones yo dije, oh, este hombre no es el que uno pensaba, pero de todos modos dejé ahí la versión y ya luego, bueno, cuando salí al exilio, pues sí, más adelante, pues ya empecé pues a indagar sobre la figura del Che, incluso ya dentro de Cuba también discretamente con algunos pude hablar y reconocían que era un extremista, que era un hombre sin escrúpulos. Y, y bueno, aquello, ese compromiso con los alumnos, que dicho sea de paso, cualquier profesor cubano que pudiera estarme escuchando, que no creo que muchos se asomen a este canal, porque la mayoría de los cubanos lo que quiere es el entretenimiento y no estas cosas tan serias, pero exhortaría a todos los profesores cubanos, ya que todos somos culpables, a que indaguen sobre estas cosas y que no se callen la boca, no que protesten en Cuba ni nada,
pero que siempre traten de transmitir de alguna manera a quienes fueron sus alumnos, al menos pedirle perdón por haberlos engañado. Y bueno, el Che nació, ya pasando a la vida del Che, en Rosario, Argentina, un 14 de julio de 1928, en el seno de una familia burguesa, que lo demuestran incluso películas de cuando el Che era pequeñito, montando velocípido, ¿no? Que, o triciclo, no sé ahora el nombre que se le da en otros lares. Y eso demuestra que para en ese momento eh, poder permitirse eso, pues solamente podía ser dentro de una familia con posibilidades, ¿no? Y lo curioso del Che, lo más curioso es que después iba a ser un hombre que iba a odiar a las burguesías, como bien sabemos, incluso a enfrentarse a ellas y arriesgar su vida por exterminarlas. La vida del Che, pues bueno, sus comienzos, que estaba muy pegado a su madre y demás, creo que esas cosas pues se pueden dejar a un lado aquí para no perder tiempo. El mito del Che, que en realidad comienza cuando muere, pero comienza con ese viaje famoso en moto que a nosotros nos contaron que dio por todo el continente suramericano, que él fue a ver la pobreza de todos los países de Sudamérica, excepto Haití y Santo Domingo. Ya Cuba iría pues posteriormente, como si él fuera alguien que fue directamente a ver la pobreza, montado en una moto con el amigo Granados detrás, para, En La Poderosa. para luego, en la poderosa, para luego tratar de liberarlo. Eso más o menos es lo que nos quisieron dar a entender, porque Che es la figura principal utilizada para fanatizarnos a nosotros. Los que hemos sido motoristas sabemos que eso es mentira, porque y menos en aquellos años el continente no estaba tan conectado como ahora para ver dónde iba a poner gasolina cada, vamos a poner 400 kilómetros, es lo que más o menos eh, una moto pues puede tener gasolina para eso. Y luego llega a Guatemala, donde allí se casó y tuvo de parte de esta señora con la que él tuvo que ver, guatemalteca, creo que ahí es donde él tiene la influencia para convertirse, para empezar a mimar al marxismo, ¿no? Al comunismo como tal. Allí conoció a un cubano llamado Antonio López, Ñico López le llamamos los cubanos, y con Ñico López posteriormente conoce a Fidel en México, y ya allí pues Fidel, que era un seductor increíble, pues le propone venir hacia Cuba en el yate Granma, que tenemos que repetir que para los que no vieron el programa anterior, el yate Granma era un yate que Fidel compra en México con dinero que le dio una parte el presidente que había quitado del poder Batista con el golpe de Estado en el 52, Brío. Pero bueno, la mayor parte del dinero a Fidel le entraba por otra parte, porque Fidel era una figura de los Rockefeller, que incluso en la boda había recibido regalo de Rockefeller y de Batista mismo. Porque como decía antes, todo esto fue una coreografía. Y allí le propone Fidel venir como médico, porque él le dijo que era médico. No creo que haya universidad alguna que se vanaglorie de haber graduado al Che de médico, ¿no? Además, ¿Era en el médico o no hipotético era caso médico? bueno, como tal se presentó en Cuba y como tal así lo hemos tenido que aceptar, ¿no? Pero de Ujú. eso, pues, es muy vago cómo es la información para poder decir que sí, que lo era. Y luego también, en el caso de que lo fuera, pues violó como nadie el código que tienen los médicos de salvar Hipocrático, claro. vidas y no el código hipocrático y no de quitarlas. Y él pues fue más Ujú. especialista en Cuba
quitando vidas que salvando, pues bueno, no se le cuenta en la historia ninguna intervención como médico, aunque sí creo que en la Sierra Maestra le sacó muelas a alguno que otro, pero en este caso no era médico, en todo caso hubiera sido dentista o era un amañado, como se dice por acá por las Españas. Y bien, ya allí se une a Fidel, como bien él dice en una carta que le escribió Fidel cuando se fue hacia África, que lamentaba, ¿no? Cuando estaban en México, no haber confiado en Fidel, que hubiera sido lo mejor que hubiera hecho para su vida y para la nuestra también, porque la verdad que fue un instrumento tremendo, el Che Guevara. Y es decir, un instrumento para la maldad, para seducirnos, para persuadirnos a nosotros y vaciarnos el cerebro y buscando la manera de que nosotros lo imitáramos, que verdaderamente pues había que imitarlo a las buenas o a las malas. Ya sin reparar mucho en cómo fue aquello en México y demás, pues cuando se van hacia Cuba, que desembarcan eh, el 2 de diciembre del 56, eh, el Che, pues bueno, participa ahí en el combate que se creó el día 5 en Alegría de Pío, que incluso en su diario, porque él siempre todo lo escribía, dice ¿cómo es? Que habían tenido un combate, que el nombre del lugar era una paradoja, ¿no? Porque llamarse Alegría de Pío y allí pues hubo este combate. Posteriormente suben a la Sierra Maestra con el grupo que quedó con vida, que no fueron 12 como quiso decir Fidel, eh, que sí debo repetirlo aquí porque me olvidé algo muy importante el otro día cuando estábamos hablando de los trucos del nuevo orden para convertir a Fidel en un elemento aceptado por los cubanos. Decía que cuando Fidel pronuncia allí en Alegría de Pío la frase somos 12, basta para hacer la independencia de Cuba, se estaba haciendo uso de una frase dicha por el padre de la patria en la guerra del 68, Carlos Manuel de Céspedes, y también quería asociar a que el pueblo asociara aquello con los 12 apóstoles. Pero en realidad allí habían 45 hombres vivos, no eran 12. Y un detalle que se me olvidó cuando en el programa anterior tuviste interveniste, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, cuando dijiste que todo estaba tan bien estudiado, pues bueno, una de las cosas que estudió el nuevo orden perfectamente también fue que Fidel entrara en La Habana con 33 años, es decir, la edad de Cristo, y con barba. Todo eso estaba perfectamente estudiado. Y bien, ya aquí en la Sierra Maestra, bueno, él logró mandarle una carta al padre en la que le expresa al padre que ya había matado hombres y que le gustaba la sangre, que verdaderamente le gustaba matar. Aquí también, sin entrar ahora en combates y cosas de esas, fue un hombre valiente, fue un hombre arriesgado. He conversado con gente que estuvieron en la guerra al lado de él y que me dijeron que verdaderamente no era un cobarde como Fidel, que siempre se estaba escondiendo. El Che sí era arriesgado, incluso le gustaba mucho estar trepado en los árboles, tirando, aunque también es verdad que aquella guerra tampoco fue lo que se cuenta, pero de todos modos, si estamos aquí para decir la verdad, no se puede decir que era un cobarde, como si el que lo manipuló vivo y muerto. Eh, en la Sierra Maestra hay un truco que hacen, que esto, pues bueno, el cubano que vea esto eh, se va a enterar de algo nuevo, ¿no? Que es la emisora Radio Rebelde, que supuestamente la inauguró el Che. Esta emisora no existió nunca, existió una casucha donde habían trastes de radio y demás, pero además en una guerra tú no te puedes mover con una emisora de un lado para otro, además eso no tenía ni antena.
El truco de Radio Rebelde es que el Che le hablaba al pueblo de Cuba, el Che, quien tuviera que hablar, ¿no? Daban datos sobre muertos, sobre combates, siempre inflándolo, porque a Fidel siempre le gustó inflar la historia para que pareciera más de lo que en realidad era. Y luego de ahí un tipo en un mulo llevaba eso hacia Santiago de Cuba y de Santiago de Cuba la grabación, grababan lo que, lo que se decía allí y lo llevaban a Santiago de Cuba. De Santiago de Cuba iba a la base naval de Guantánamo y de la base de Guantánamo a una emisora, tenían una emisora en Venezuela eh, pagada para que, ya esto es cuando supuestamente triunfan, porque o igualmente allí, Sí, no no sé, es en porque la esta gente sierra, todo lo estamos claros. logran. Sí, No creo sí. que sea en la O sierra. sea que Y esa radio entonces, rebelde que transmitía desde la sierra finalmente estaba transmitiendo desde Guantánamo. no, de Guantánamo pasaban la información a Venezuela y una emisora que estaba pagada en Venezuela era la que Ujú. lo transmitía. Se oía dentro de Cuba, se oía en Panamá, se oía en México, se oía por casi todo el Caribe, se oía y dentro de Cuba, lo cual era imposible sin tener antenas ni ni una potente planta eléctrica que dicha emisora transmitiera desde la Sierra Maestra para toda esa zona, ¿no? Y para Cuba. Esta es una de los grandes trucos y que demuestran a la vez la implicación de la CIA en la revolución cubana. De hecho, allí tenían en la Sierra Maestra con Fidel a dos agentes, a Frank Sturgis y el otro Heming, creo que era el apellido, pero el otro no sabía de los planes. El que sí lo sabía era Sturgis. Uno, ya a finales a mediados del 58, Fidel Castro, esa sí es de la sierra. Eso es foto para la publicidad y eso, Es esa una sí es en la tremenda sierra. foto, por lo demás, una tremenda foto. O sea, Sí, 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 una foto. Y entonces, cuando Fidel ya en el verano bueno, Cuba es un eterno verano, pero en agosto aproximadamente por ahí del 58, cuando ya tenía prácticamente pactado con Batista, porque ya un general de Batista, eh, algunos generales de Batista habían ido a hablar con él, aunque el que más se conoce es Cantillo. Eh, ujú. ya el Che y Camilo, Fidel les prepara dos compañías, ¿no? Para que bajen a hacer una invasión que según él era con los objetivos de lo que hicieron cuando la guerra de independencia, ¿no? De poner a la isla en pie de guerra, pero ya esta gente cuando iban pasando por los cuarteles, más que nada los policías no, los militares de Batista, más que nada se les unían. Solo en dos o tres partes del camino hubo cuarteles como en Yaguajay, a Camilo, en Yaguajay, en el centro de Cuba, y a Banao, en el Che, al Che, donde los militares no aceptaron entregarse y tuvieron allí unos combates bastante cruentos, ¿no? Incluso Camilo en Yaguajay, cuando se rindió el chino, era un chino, el jefe curiosamente, un cubano chino, el que estaba al frente de aquel cuartel en Yaguajay, eh, que se rindió ya prácticamente por la fetidez de los cadáveres y que bueno, que luego estuvo preso y demás, pero hasta Camilo reconoció el valor del hombre y el Che en Banao no logró rendir al cuartel. Eso tengo un testigo que le dio café al Che en Banao, una señora que quiero mucho, que seguramente va a ver este video. Y no voy a decir su nombre porque se moriría de miedo. Y el Che no No logró es necesario. rendir el cuartel de Banao. Lo que luego, cuando triunfa la revolución, entonces sí se encargó de fusilar a los que no se quisieron rendir en Banao. Posteriormente, en Santa Clara, le venden prácticamente, ¿no?, la información de un tren que venía y entonces pintan la batalla de Esa Santa es una Clara escena como algo famosa. enorme que ocurrió. Claro, Ya. y lo que hicieron fue descarrilar un tren
simplemente descarrilar un tren y disparar contra los hombres que venían dentro, eh, que venían armados, y quitarle las armas para poder ellos seguir más armados todavía de lo que estaban, rumbo a La Habana. Ya cuando llegan a La Habana, el Che eh, va directo a la cabaña. La cabaña era un campamento militar y Camilo va hacia Colombia. Y los militares estaban rendidos. Ya Batista se había ido. Este combate del Che en Santa Clara fue el 28 de diciembre del 58, una buena fecha porque es el Día de los Inocentes, y a todos los cubanos nos cogieron con la broma esa sin que de eso nos percatáramos, ¿no? Y ya Batista tenía órdenes de Eisenhower de irse el día 17 de diciembre. Ya le habían mandado a Batista un emisario, ¿no? Para que supiera que ya tenía que irse y dejar que entrara Fidel en el poder. Alguna gente dirá, la gente se cree que Eisenhower le cortó el suministro de armas a Batista, y que incluso no dejan entrar a Batista a vivir en los Estados Unidos posteriormente. Todo eso son trucos que se hacen para desvincular una cosa de la otra y que uno no se dé cuenta de los verdaderos planes para Cuba. Batista no podía ir a vivir a los Estados Unidos porque allí iban a ir a parar todos los exiliados y la vida de Batista no iba a estar tranquila. Aparte, los Estados Unidos necesitaban eh, distanciar a, a Batista de sus esquemas. Los Uh Estados -huh. Unidos no. Voy a repetir como anteriormente. Eh, los globalistas, que eran los que estaban en la Casa Blanca, como casi siempre. Es decir, esta gente pone piezas a veces fuera de lugar, pero es raro que pongan alguna en la Casa Blanca. Y eh, esto era como un disimulo, porque de haber ellos amado a la democracia cubana, no hubieran aprobado el gobierno de Batista a los 7 días después de haber dado un golpe de Estado en el 52, ni tampoco a Fidel ahora que también lo iba a hacer. Incluso dice Batista que le habían quitado, le habían negado las armas, y sin embargo Fidel Castro entró en un tanque de guerra en La Habana, y no se conoce ninguna acción de un tanque de guerra en toda la historia de Cuba, excepto en Bahía de Cocino, que también eran tanques que Fidel heredó de Batista, porque Fidel heredó todo de Batista, hasta la bruja heredó Fidel de Batista. Y bueno, el Che, posteriormente a esto, eh, se queda en la cabaña, allí en Santa Clara, creo que fue donde conoció a Leida, quien sería después su esposa. Y en la cabaña, a nosotros nos pintaban la historia como que el Che era tan bondadoso que dormía en el suelo y dejaba que los soldados que tenía como detenidos durmieran en sus camas. Y el Che en la cabaña lo que se ganó fue el apodo del carnicero de la cabaña por la cantidad de hombres que fusiló. Incluso hubo momentos en que fusiló Sí. hombres porque no cabían en la cárcel. Esto fue creo que el 2 de agosto del año 62, más adelante, ¿no? Ese, ese episodio, sí, ese episodio de la cabaña es un episodio clave en la sed de sangre que tiene Guevara. Así que Sí, sería bueno sí. que le expliques un poco a la gente qué era la cabaña, porque mucha gente no sabe que este era una cárcel, un centro de detención donde murió muchísima gente y él ejecutó a mucha gente también y algunos de su propia mano. La cabaña era una fortaleza, o es una fortaleza, que tiene varios siglos ya, ¿no? Hecha por los españoles. Y eh, fue tanto campamento militar como cárcel, como un sitio allí tiene una parte llamado el Foso de los Laureles, que es donde desde siempre se han, se han fusilado a, a personas por una cosa o por otra, ¿no? Sobre todo por Ujú. cuestiones que tuvieran que ver con la política. Y el Che verdaderamente se ensañó allí, los juicios sumarísimos, no le importaba
es decir, la defensa del reo. En aquel momento había una sed de venganza en Cuba y bastaba con que uno llegara y dijera, mira, este me hizo tal cosa o este fue chivato, y ya eso era un motivo para que el hombre cayera preso y que acabaran con su vida. Y, por ejemplo, hay una anécdota muy cruel. Un muchacho de 14 años cayó preso cuando Batista, porque eh, estaban haciendo una, una operación, querían hacer un sabotaje o algo de esto. Y el chiquillo cae preso con los otros que cogen. eh, Mentira, el chiquillo cae preso y lo agarran y le dicen que delate a los otros. Esto, la policía de Batista. El chiquillo se niega a hablar y le traen a la madre, que era joven, y le dicen al chiquillo Ujú. que si no delata a los amigos que estaban con él preparando el sabotaje, que le iban a violar a la madre delante en su presencia, los policías de Batista. Y entonces el chiquillo habló hasta por los codos. Y en ese momento, eh, un mes después, lo que fuera, triunfó la revolución. Y el chiquillo quedó preso allí. Y ya quedó preso en las garras del Che, y el Che decide condenarlo a muerte por haber sido chivato en su momento. Y la madre del muchacho vino a hablar con el Che y le pidió de favor que no le matara al niño, que comprendiera lo que quisieron hacer los batistianos con ella en su presencia y demás. Y el Che le dijo que se fuera tranquila, que no lo iba a matar. Y por la madrugada eh, llamaron a la madre para que supiera que ya su hijo estaba fusilado. Allí no se respetó nada. Incluso aprovecho para decir, hablando de fusilamiento, que en la misma sede del Vaticano, en Cuba, se llegaron a esconder cubanos para pedir el asilo político, y la sede del Vaticano los entregaba también para que los fusilaran. Entre estos, un menor, lo cual demuestra también la implicación de de esta parte de la iglesia, ¿no? Bueno, de la iglesia, porque esto no todos los católicos saben estas cosas, y todos los católicos serían capaces de hacer semejantes barbaridades, pero en su cúpula, pues de que los hay, como este papa que tenemos ahora con más aspecto de general que otra cosa, como el mismo eh, que tuvo Cuba al frente de la iglesia hasta hace unos años. Entonces allí el Che montó su oficina frente al, al paredón de fusilamiento. Allí él montó su oficina para ver los fusilamientos de los cubanos. Hay muy pocas imágenes de fusilamientos en Cuba. Eh, no pasan de dos. Las otras, bueno, también lo hay en la Sierra, hay una, ¿verdad que sí? Eh, no pasan de dos. Y porque ellos, es curioso, ¿no? Cómo protegieron estas cosas. Y allí en la cabaña, el Che decía que tenía su oficina frente al paredón, y de vez en cuando bajaba a dar el tiro de gracia a, a los que a él le caían mal, a los cubanos que eran boquiduros, que lo ofendían, y, y bueno, él se ensañaba con ellos. Eh, Incluso el capellán de la cabaña, si mal no recuerdo, era un español de apellido Ursuaga. Eh, Dice que una vez fue curioso, ¿no? Que a Ujú. uno que iban a fusilar, que no creía en Dios, él le pidió, porque casi todos los presos cuando casi todos los que iban a fusilar, cuando les iban a disparar, gritaban viva Cristo Rey. Y a este hombre, el cura este fue a hablar con él y le explicó, ¿no? De lo importante que era que no se fuera de este mundo sin creer en Dios. Y el hombre, pues bueno, al final admitió eh, todo lo que el cura le aconsejó, y cuando lo van a fusilar, que le disparan, el hombre lógicamente cae, pero no cae muerto. Y viene el jefe del pelotón de fusilamiento y le da el tiro en la cabeza y no muere. Y entonces este hombre, el capellán, empieza a decir que ya había cumplido su condena, que no podían
seguirle disparando, que tenían que enviarlo para un hospital. Y el Che dijo que no, que la condena de él era morir y que de ahí no podía salir vivo. Le vuelven a meter otro tiro en la cabeza y sigue vivo el hombre. Y entonces el mismo capellán le agarró la mano al jefe del pelotón de fusilamiento para que no fallara el tiro siguiente y el hombre pues descansara de aquel martirio en los últimos Ujú. instantes de su vida. Y bueno, luego de allí de la cabaña hay una hay una reunión, sería infinito contar las barbaridades de la cabaña. Hay una reunión en la que Fidel, fíjate esto de Fidel, esto es un detalle también importante. Yo digo Fidel y yo no quisiera decir Fidel, pero fíjate que es el único presidente del mundo al que todo el mundo llamó por su nombre y no por el apellido. Sí, Eso eso es muy también curioso. nos lo enseñaron para que lo viéramos También. como un padre. Yo mismo, yo me lo propongo ahora, como yo me Mm. proponga decir Fidel, entonces decir Castro o Fidel Castro, me voy completamente del hilo de la conversación, porque es lo que nos enseñaron. Y en una reunión, esto lo narra Carlos Franklin, que fue el secretario de Fidel en la sierra y después durante unos años hasta que se fue al exilio. En una reunión dice Fidel que quién era economista y el Che levantó la mano. Era para ponerlo al frente del Banco de Cuba. Y Fidel, el Che había entendido que Fidel había preguntado que quién era comunista, no que quién era, que quién era No, no quien era economista. economista. Mm. Y entonces, por esa razón, el Che pasó a dirigir el Banco de Cuba. Y hay una anécdota curiosa porque el Che le tenía un odio tremendo a los homosexuales. Y había un presentador de televisión muy simpático, el homosexual, llamado Germán Pinelli. Y en una entrevista empezó pues a llamarle Che y el Che ante las cámaras le dijo, para mis amigos soy el Che, para usted soy el comandante Guevara. Y bueno, dejó ahí a Pinelli, pues imagínate tú, ¿no? Aterrado. Pero lo curioso de esto es que al otro día mismo sale el peso cubano firmado con la palabra Che con acento. Es decir, que ni siquiera puso Guevara. No quiero decir con esto que el peso fuera para sus amigos, no, pero Sí, claro. no deja de ser una falta de respeto al pueblo cubano. Bien, como cuando dijo en un discurso que lo único que era de los cubanos era el cepillo de dientes. Yo tuve un amigo, un músico cubano muy famoso que recuperó la fama en las postrimerías de su vida, llamado Bebo Valdés, padre de otro pianista cubano ya, que llaman Chucho Valdés. Y este hombre, yo lo conocí aquí en las Islas Canarias, estaba ya en el olvido porque él se fue de Cuba en el año 62, por ahí se fue de Cuba. No, no, se fue de Cuba en el año 60, precisamente porque el Che lo llamó a la oficina para decirle que todo su dinero tenía que pasar a manos de la revolución. Entonces, Bebo Valdés pues decidió irse de Cuba. Eh, Esto es para que vean la falta de respeto. Estoy hablando de un hombre que venía conmigo a tomar cerveza y a comer garbanzo que le encantaban. Que venía conmigo Mm. cada 6 meses por ahí venía y me contó mucho de la revolución. Además fue también de los de la brigada 2506 de Bahía de Cochino, este pianista Ujú. que pasó más de la mitad de su vida en Suecia y ya murió hace unos años. Y bueno, de ¿Qué hay ahí? Déjame una de preguntarte las ahí. cosas, Sí, déjame dime, preguntarte dime. ahí, mientras vamos avanzando, los mitos. Bueno, hay muchos mitos ahí. ¿Qué puede haber de cierto en eso? De que se decía que él era un inoperante en términos tácticos, que en el
los cargos que ocupó, porque ocupó varios cargos posterior a la revolución, ¿cierto? Y decían que era un desastre en todos los cargos, que constantemente lo estaban moviendo. ¿Eso es real? ¿Es verdad? ¿Es otro mito? ¿Qué información tienes tú de esos mitos que se cuentan de Guevara en esa época justo que estamos hablando? Bueno, con respecto a los cargos, la verdad que lo que te puedo opinar es que en Cuba todo estaba planificado para que Cuba se destruyera. Es decir, que para Fidel poner al frente del banco a un tipo lo que necesitaba era un tipo de confianza, y si hacía las cosas mal, mejor para Fidel, porque la orden que tenía Fidel era la de destruir a Cuba. Ya en el plano militar, considero, tengo mis opiniones, ¿no? Como persona Ujú. que fui militar, aunque repito, fui marinero de guerra, pero después un poquito me obsesioné con estudiar estos temas. Yo soy partidario de que las guerras las organizan el cabal. Yo le llamo las guerras cabalistas, que son las que organiza el nuevo orden mundial, Sí, y las guerras casi siempre son coreografías y ellos le pagan a los dos bandos. Entonces, y las detienen cuando ya tienen el poder, o aquella persona que ellos querían poner en el poder, o al sistema que querían llevar al poder, como puede ser el comunismo, que por eso es bueno que cualquiera que me esté escuchando y un poco se quede en el aire, mire el video que hicimos anteriormente. Y aquí hay entonces un punto, y es el Che es una prueba, porque es imposible que una guerra la comiencen dos soldados en una frontera tirándose escupidas, porque los dos hombres que nunca en la vida se han ofendido, es imposible que se caigan a tiro. Las guerras las organiza el nuevo orden con los que tiene al frente de determinados países, como hicieron con Hitler y Stalin, que eran tremendos amigos, como hicieron con Fidel y Batista, que eran casi familia, y ellos organizan la guerra. Y el Che es una prueba, curiosamente, de que la guerra que ellos no organizan está condenada al fracaso. Y entonces por eso creo que no se puede juzgar al Che desde el punto de vista militar, que tampoco fue un militar y participó en una guerra de Cuba que fue una guerra, una victoria avisada, porque no fue tal guerra, aunque él participó y peleó, pero no creo que tuviera ni él ni cualquier general. Hoy en día todo eso ujú. depende del armamento, del número de hombres, y él en realidad, Sí, claro. eh, cuando la revolución cubana, pues bueno, llegó hasta La Habana, es decir, que no se puede juzgar. Luego en Bolivia, ya más adelante, pues entramos ahí, allí sí, según cuenta Benigno, uno de los que estuvo allí, allí sí cometió en el orden militar, ¿no? Cometió varios errores, como que no les daba a ellos la posibilidad de que opinaran, es decir, él se convirtió dentro de la guerrilla en Bolivia en un dictador completamente, que no daba opción a que otra idea se pusiera en práctica que no fuera la de él. Pero aún así mató muchos niños que estaban haciendo el servicio militar en Bolivia, los cuales él llamaba soldaditos. Y el Che era un gran ajedrecista, curiosamente, era muy buen ajedrecista. Y bueno, no sé si esto tenga que ver con las estrategias que un militar pueda utilizar, pero ya te digo, no creo que se le pueda juzgar porque haya sido un mal militar, porque de todas maneras su derrota estaba más que avisada. Su derrota estaba más que avisada porque Fidel se lo quería quitar del medio, y por eso le permitió todo lo que, es decir, cada vez que el Che Eso, se quería ir a una aventura, porque él se fue por su propia voluntad, Fidel no lo mandó. eso justo te quería Sí. preguntar. ¿En qué momento comienza? Bueno, porque tenemos varias figuras claves dentro de la Revolución cubana, gente muy querida, no sé, se me viene a la mente Huermato, el mismo Camilo Cienfuegos, también el Che. ¿En qué momento empieza estas pugnas? ¿Empieza Fidel ya a tener, a hacer también esta limpieza dentro de la revolución de aquellas personas que probablemente o le hacían sombra o podían a lo mejor
descubrir los verdaderos planes que tenía, que estaba trabajando a lo mejor para la CIA. Nosotros no podemos saber eso. Pero en el sentido de que si a lo mejor Camilo Cienfuegos en algún momento sospechó algo, el Che Guevara o el mismo Uber Matus, no sé. ¿En qué momento empiezan estas pugnas y por qué crees que se dan estas pugnas entre estas figuras que son claves, que no podemos dejar de pasar? Bueno, bien, empiezo por Uber Mato. Uber Mato Ujú, fue sin dudas el más valiente de todos los guerrilleros, el más arriesgado, e incluso Fidel le daba misiones bastante complicadas para ver si se lo quitaba del medio. Y era un tipo con una entereza tal que no le interesaba a Fidel en el futuro. Pero ya llegando al triunfo de la revolución, Obermatos lo ponen de jefe del ejército oriental, que el ejército oriental eran dos provincias que antes eran provincias, que era la provincia de Oriente completa y la provincia de Camagüey completa, que hoy en día están todas divididas. Y eh, allí Huber Matos, cuando ve la entrada de los comunistas en la dirección de la revolución, que fueron los que Batista, porque Batista fue el padre del Partido ujú, Comunista y dirigió a Cuba con el Partido Comunista. Bueno, la mafia que impuso en Cuba fue apoyado por los comunistas. Entonces, a los principales cabezas del Partido Comunista, Batista logró eh, ponerlos en las manos de Fidel Castro. Y que Uber Matos viera esto, simplemente le mandó una carta a Fidel Castro renunciando, ¿no?, a su puesto, no sin ninguna ofensa ni nada, simplemente que no quería estar más dentro de la revolución, que se quería echar fuera. Y Fidel eso lo vio como traición y mandó a Camilo Cienfuegos a detener a Uber Matos para ver, como Uber Matos era extremadamente valiente, pensó que podía ocurrir que recibiera a Camilo armado y que se matara uno de los dos, o que lo más seguro fuera que Ubermato matara a Camilo y ya después tener un motivo para fusilar a Ubermato, porque Ubermato era muy querido en esa zona. De hecho, cuando llamabas por teléfono a Camagüey, la gente cuando cogía el teléfono, en lugar de decirte oigo, decían Ubermato no es traidor. Es decir, que la gente estaba con Ubermato. Y bueno, a raíz de esto, desaparece también a Camilo Cienfuegos, que se inventó el cuento aquel de que salió de Camagüey en avión y que no llegó a La Habana. Y en torno a eso, pues hay unas cuantas cosas que, sí, hay eh, varias historias bien hombre, incluso de el todo se ha hecho. telegrafista que estaba en contacto con la avioneta amaneció ahorcado y cosas así, ¿no? Que pero Che, hasta este momento, el Che todavía no se había virado contra Fidel. El che fue uno de los seducidos por Fidel completamente. El Che creía, ya pasó, cuando pasó a creer en Fidel, se lo tomó muy en serio, se lo tomó muy en serio. Mira, esa boina que tú ves ahí, ese sombrero, están en un museo en La Habana. Un sombrero que Camilo Cienfuegos nunca se quitaba, que pinta en un museo. Y la boina que cuando la CIA mata al Che o dan la orden de que lo maten a los bolivianos, también se la regalaron a Fidel para que la tuviera en una urna en el Museo de la Revolución, que todo eso era pues para nosotros, para este trabajo ideológico que se hizo con nosotros. Entonces hay una cosa que es lo que condena al Che concretamente, ya el caso de Ubermato lo dejamos ahí. Eh, Ujú. que esto puede tener que ver también, pero más que nada el valor de Ubermato era lo que le impresionaba. Pero el Che y Camilo estaban condenados por dos razones que pueden parecer absurdas. Y era que los dos eran bonitos, eran hombres bonitos. Y Fidel no soportaba, Fidel tenía instrucciones, Fidel fue dirigido por científicos de la CIA y esta gente le indicaba que se rodeara de hombres feos y bajitos, más bajos que él, para que él pudiera destacar. Y él todo eso lo cumplió. Hoy te mandé una foto corrobora esto, no sé si la tienes por ahí a mano. Sí, por ahí No, la cuando vamos a está con buscar. un Sí. grupo de jóvenes, cuando está con un grupo de jóvenes, ya cuando lo Sí, estaban por ahí la preparando vamos a buscar. en, Esta es otra. Sí. cuando lo estaban preparando un grupo de jóvenes para
con un grupo de jóvenes cuando ya lo estaban preparando como caudillo para hacerle propaganda en el futuro. Y él, pues eso, que siempre quiso estar rodeado, necesitaba. A él habían dos cosas es decir, que le gustaban de los hombres, que fueran feos y que tuvieran apellidos que sonaran, que fueran sonoros, que no fueran apellidos comunes. Eso eran dos cosas que a él le gustaba. Y si el hombre tenía apellidos comunes, entonces que tuviera un nombre sonoro. Incluso en la guerra, el mismo Bermatos cuenta que habían dos muchachos de apellido Teruel y, y Bermato necesitaba 30, míralo, ahí lo tienes, míralo rodeado Esa de es la foto que feos decías tú. y él en Claro. el centro, esa es la foto, y él en el centro, y esto cuando era un chiquillo, que ya lo estaban preparando, era cuando Batista lo tenía en La Habana, preparándolo ahí para lo que venía en el futuro, incluso en los comentarios del La programa ropa, anterior. Eh, llama la atención la ropa además, Mira, es que todo, el color de la él, ropa, claro, completamente distinto a los otros, eso, la posición de los otros, pequeños detalles, la corbata, todo, to, eso, todos son la detalles que actitud, indican claro. que la actitud prepotente que indican pues, desde chiquillo que lo estaban preparando para eso. Esto me recuerda, por ejemplo, a Elvis Presley, que le ponían en el coro Totalmente. hombres feos y así destacaba más la belleza del tipo. Y entonces todo esto está más que planificado. Todo esto estaba planificado, incluso en los comentarios anteriores del programa que anteriormente hicimos, que tristemente pues no se expande porque sabemos que el YouTube los retiene porque estas cosas no interesan que huelen Sí. Así que pasamos el como aviso huelan para que lo otros programas. pasamos el aviso para que aprovechen de compartir los videos del canal y el Ajá. último programa que se llama Era Fidel, un agente de la CIA, que lo hicimos aquí con nuestro amigo. Y que incluso en el programa anterior alguien en los comentarios dijo que Fidel había pasado por West Point, también la escuela militar, y no lo Curioso. dudo. Eso no lo pongo en Bueno, tú duda. me lo habías Y dicho, entonces, lo bueno, habíamos cuando hablaba de conversado, Ubermato, lo yo no habíamos conversado por recuerdo interno, que, a ver, pero curiosamente después apareció el comentario. Tú me habías dicho, yo recuerdo que algo me dijiste que tenías tus dudas de que probablemente había sido preparado en Estados Unidos. No hablamos de West Point, pero hablamos de Estados Unidos. no, Y después aparece este comentario. preparado sí, Sí, eso no tengo duda. sí. Lo que, Mm, lo que claro, yo pensaba que estaba preparado en la ujú. inteligencia, es decir, en el trabajo de inteligencia que tenía que hacer y para con los pueblos. Pero es lógico, un hombre que iba a dirigir el ejército no alineado del clan Rockefeller necesitaba también una preparación militar. Y esa sí se la dieron porque Fidel fue en realidad un general al servicio del clan Rockefeller. Entonces, bueno, lo que hablaba antes de los hermanos Teruel, menos mal que recuerdo para no olvidarlo. En la Sierra Maestra, Ubermato necesitaba 30 hombres y eh, Fidel le da 30 hombres. Y Ubermato le dice, Fidel, ¿por qué no me dejas a los hermanos Teruel, que son jóvenes, y sacamos de ahí a dos o tres de estos hombres que son casados y que tienen hijos? Y Fidel le dijo, pero no tienen este apellido, es decir, no tienen el apellido Teruel, porque al tipo le fanatizaba eso, que de hecho, si te pones a ver los nombres de la gente que él tuvo en el comité central del partido y en el buró político, eh, casi todos son apellidos pues buscados, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, como hablaba de de que el Che, hasta este momento, el Che amaba a Fidel, el Che adoraba a Fidel, y fue el Che quien le dijo a Fidel desde el principio que él, cuando triunfara la revolución, quería seguir intentando liberar países, porque el Che tenía como una especie de psicosis de guerra, se le subió demasiado a la cabeza aquello de la liberación, además le encantaba la campaña, es decir, a él le encantaba estar tirado por ahí, casi todos los cubanos que estuvieron a su lado dicen que tenía un olor, una peste encima siempre tremenda, que era un hombre muy sucio. Además, Lo escuché. no usaba calzoncillos, no usaba ropa Ujú. interior y era un hombre que le encantaba estar más en un monte que en una casa de lujo. Era un tipo que verdaderamente
el lujo no le importaba. Y vaya, a mí me encanta estar en un monte, pero hay que estar limpio, ¿no? Y no era el caso de este hombre, que No, sin es duda, curioso pues, eso porque revisando las fotografías de él, llama mucho la atención que el uniforme de él siempre está sucio. Si lo comparas con otras personas que aparecen en las fotos, pero el uniforme de él siempre está sucio. Había unas fotografías, no sé, ya, con no, sí, Camilo, el uniforme de Camilo se veía impecable, pero el del Che era como que venía de donde tienen los cerdos ahí. hay varios que estuvieron al lado de él que lo tildan, le decían el chancho. El chancho le Eh, decían, eh, sí, tenía, el chancho. sí, tenía varios apodos al respecto, ¿no? Y bueno, eh, ya posterior a este momento viene Bahía de Cochino, que el Che le mandó las gracias a Kennedy por la invasión de Bahía de Cochino, porque fue un regalo, ¿no? Para consolidar Ujú. a la revolución. Y posteriormente se fue al Congo. Allí en el Congo, pues fue pues también a hacer revolución y allí no se le unió nadie. Además que iba a ser el comunismo en un lugar donde no habían vallas, donde no habían cercas. Era algo Ujú. completamente ilógico y curiosamente un hombre que odiaba a los negros, no sé qué se le ocurrió ir a hacer allí, pero allí cogió el paludismo y, y lo pasó muy mal. Entonces, un grupo de cubanos lo sacaron de allí y se lo llevaron hacia Checoslovaquia, hacia Praga concretamente. Y bueno, allí se curó, allí estaba con la cabeza afeitada, haciéndose Ujú. pasar por un comerciante de maderas. A veces usaba como nombre Adolfo Mena y Hay una otras foto ahí veces Ramón Benítez. hay una Sí, hoy foto te que me mandé una mandaste tú foto ahí. porque esa foto es Es bastante interesante. pequeña, pero es muy Qué pena. interesante porque ahí se ve la El transformación Che impresionante. con la cabeza afeitada, sí, se, Y con ¿cómo es? canas, o sea, Se parece una afeitaba la persona de cabeza y, cincuenta y tantos años, ah, fácilmente, por lo menos en esa foto. y, y, y también según el jefe de la seguridad checa encargado de protegerlo allí, que aquello era muy complicado porque el Che se le perdía para todas partes, organizando ya allí en Checoslovaquia lo que iba a ser en Bolivia, que el Che también tenía los zapatos por atrás, el tacón hueco, para parecer más pequeño. Que no creo que estas cosas fueran tan necesarias porque ya con esa afeitada en la cabeza nadie lo iba a asociar No, nadie, con, claro, con el Che muy Guevara. difícil. Eh, Mm. tengo que volver atrás un segundo porque hay algo importante, que es para mí el dato más importante y uno de los datos más ocultos de la historia de Cuba. No es que sea oculto, sino que la Peña no se da cuenta, que no cae en eso. Y es la carta que el Che le dejó a Fidel. El Che le dejó a Fidel una carta como buen escritor, porque lo dije anteriormente y lo corroboro, ¿no? Porque el mérito, si lo tiene, pues hay que Ujú. dejárselo ahí al hombre. El Che hizo una carta de despedida a Fidel que la carta pues no deja de ser una carta preciosa, quitando quién fue el Che y quién fue el destinatario de la carta. Pero esta carta, Fidel, con esta carta, Fidel le hizo un truco, una jugada al Che. Esto tiene que haber estado más que asesorado, conociendo bien Ujú. la mente del Che, porque esta gente todo lo estudia. Y entonces, esta carta, los cubanos se creen que Fidel la leyó el día en que el Che se murió, el día que mataron al Che. Y no, esta carta fue leída por Fidel 2 años antes, en la cuarta división de Remedios, en el centro de Cuba, cuando presentó al Partido Comunista, curiosamente, en el año, a la dirección del Partido Comunista, allí en la cuarta división de Remedios, en el año 65, el 3 de octubre. Presentó allí y allí leyó la carta del Che, porque él quería dar un golpe. Fidel era muy de los efectos, ¿no? De hacer cosas que crearan efecto en la población, como quien dice, estás durmiendo, despiértate. Y entonces, pues estas cosas como la voladura del avión de Barbados eh, y cosas así. Y entonces, cuando el Che oye allí por la radio que Fidel había leído la carta, que solamente podía leerla si él
perdía la vida en combate, el Che dijo, ya para mí Cuba se acabó, ya no puedo entrar más en Cuba. Es decir, que con esa carta, al Fidel leer esa carta y saber bien cómo era el Che, sabía que el Che ya no iba a regresar a Cuba y a Fidel no le interesaba que el Che estuviera dentro de Cuba. Además, el Che era el único que se atrevía a discutir con Fidel de cualquier cosa y con Fidel no se podía discutir. Ya eso ahí era un punto para que no regresara más. Entonces se va a ¿Por, Praga por y qué, allí, perdón, pero dime. para poder entender, ¿por qué era tan importante esta carta? Porque esto lo comprenden muchos cubanos y lo dan por entendido, pero ¿por qué era tan importante esta carta? ¿Por qué este acto Hombre, simbólico, crees tú, de leer esta carta ahí? ¿Y qué contenía además esa carta que era tan importante? ¿Qué es lo que pasa ahí antes? la, Hay un antes y un después además con esa carta. ¿Qué es lo que sucede ahí? la, la carta es una carta de despedida de un hombre que muere en una guerra. Y entonces Ujú, esa carta Fidel la utilizó para fanatizarnos a nosotros y para que verdaderamente fuéramos como el Che, como cuando en una carta dice, no dejo a mi mujer y a mis hijos nada material porque la ujú. revolución le dará todo lo necesario para que sepan crecer y vivir como buenos revolucionarios. Al decir esas cosas, nos está enseñando también a los cubanos a soportar eh, la vida que él nos estaba planificando con pocas cosas, es decir, con lo imprescindible para vivir. Y no solo eso, también el supuesto espíritu de lucha este del Che, supuesto no que lo tenía, para transmitirlo, para que nosotros lo fuéramos captando y el Che fuera para nosotros el ejemplo a seguir, a imitar. Y a la vez, Fidel se lo estaba quitando del medio. Es decir, es como quien dice, eh, me estaré equivocando, pero me hago el equivocado, me hago el loco, porque Fidel, como buen jesuita, sabía hacerse el loco mejor que nadie, pero con un objetivo siempre detrás. Y el objetivo era ese, que también los soviéticos no soportaban al Che y Fidel quería estar en buena con todo el mundo. Yo digo por ahí en el libro, si mal no recuerdo, que a los soviéticos, porque los soviéticos también estaban manipulados por la CIA. Esto es algo más difícil de comprender en todo esto. La Unión Soviética fue hecha con dinero del pueblo de los Estados Unidos y con dinero del pueblo de los Estados Unidos, la Unión Soviética colonizó a los países del este y centro de Europa y en el programa anterior ponía como ejemplo que después de la crisis de los misiles en Cuba, porque Nikita Khrushchev le dijo a Kennedy que si quitaba a Fidel del medio le iba a dar las gracias, y lo que fue David Rockefeller al Kremlin y destituyó al presidente soviético. Y esto demuestra que eran lo mismo, ¿no? Que en el Poliburó, que también en la KGB, en lo alto, porque estas cosas no las puede dominar todo el mundo, estas cosas es No. en lo alto donde se cuecen, Siempre que hubo había un complot cooperación, siempre hubo cooperación al más alto completamente. nivel. No abajo, no en los Hombre, escalafones abajo, no, no, mucha gente, desertores o gente con altas posiciones, realmente altas, esa gente siempre habló que hubo una cooperación y era mucho más cercano de lo que los mismos ejércitos pensaban. ¿Para qué vamos a hablar del público en general? Pero los mismos ejércitos pensaban. es que no se entiende que los Estados Unidos, los ingleses y los soviéticos fueran aliados en la Segunda Guerra Mundial. Esto no se entiende. Y Hitler, pues tampoco se entiende que Hitler haya muerto allí, como se dice. Hitler no murió allí. Hitler incluso después eh, tuvo sus gracias por ahí, por el sur de las Américas. Y como el otro día nombrabas a Bin Laden, tampoco creo que Bin Laden esté muerto estando en la Casa Blanca Hillary Clinton y Obama. Eso es imposible. Y luego Mm, te hacen una película y ya con la película, porque Hollywood es el centro sí. de, de distracción, ¿no? Para desviar, como la guerra de Vietnam, ellos la perdieron, ellos fueron a Vietnam a hacer una guerra, supuestamente a quitar el comunismo de una parte de Vietnam, y lo que hicieron fue ponerlo en todo Vietnam. Y después salió huyendo la CIA de ahí y dejó allí aquello como estaba. Entonces yo en el libro digo en una parte que a los soviéticos no les gustaba del Che, el Che hacía guerra sin contar con la CIA. Entonces el Che en Praga
eh, eh, es bastante humillado, sin que sin que los estudiantes que lo humillaban supieran a quién estaban humillando, porque el Che se reunía allí durante los meses que estuvo allí, iba mucho al café Eslava y el objetivo de él, pues bueno, era hablar con estudiantes que estudiaban español, y a los estudiantes pues les gustaba hablar con él también para practicar, pero no sabían ellos que estaban hablando con el Che Guevara. Y en aquel país el comunismo era una mala palabra, que la gente odiaba al comunismo. Y el Che sufría mucho escuchando las opiniones de los estudiantes sobre el sistema comunista, porque ellos odiaban al comunismo, porque como decía, en aquellos países, y modestia aparte, soy traductor de eslovaco, viví en aquel país 3 años y medio, estuve allí destinado con grupos de cubanos que allí éramos esclavos con pasaporte. Incluso cuando llegábamos se nos quitaba el pasaporte para que no pudiéramos desertar, y nos los daban cuando otra vez íbamos a regresar a Cuba, nos los daban el pasaporte. Y entonces, que eso es un libro que voy a sacar pronto, un desastre que no te imaginas, eh, lo que vivimos allí los cubanos, cubanos y cubanas. Esto tiene tela marinera para contar. Entonces el Che, de allí de Praga, después de organizar un Ahí poco con tenemos su gente, una incluso allí fotografía entrenaba. del Che en las afueras de Praga. Ah, bien. Y allí él prepara con algunos hombres, y también la alemana Tamara Bunke, que era luego en la guerrilla iba a tener el nombre de Tania la guerrillera, y se van preparando para luego bajar al sur de las Américas para entrar en la selva boliviana. El regreso de Che, como los soviéticos no querían apoyarlo, el Che, quien saca al Che de Praga son los chinos. Él era muy maoísta, era muy, aunque también era Ujú. stalinista, pero bueno, ya Stalin no estaba en escena. Y se va, lo sacan a China, y de China lo llevan a Cuba, pero como la carta lo había condenado, y también él estaba pues triste por la derrota en el Congo, porque no quería, es decir, no se podía vanagloriar de una victoria como la victoria en Cuba, que al ser la guerra en Cuba organizada por el nuevo orden mundial, lógicamente iba a ser una victoria segura, aunque el Che no lo sabía. El Che vivía ajeno a todas estas cosas. El Che era eh, el Che odiaba, el odio era tóxico, el odio del Che hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces llegó a Cuba por, eh, va directo a Pinal del Río, allí donde se estaba entrenando la tropa que lo iba a acompañar hacia Bolivia. Allí lo presentó Fidel a los muchachos que tenía allí, que todos lo conocían, porque eligió hombres que ya habían estado con el Che en la Sierra Maestra, incluso algunos que habían estado en el Congo también con él, estaban allí en Pinal del Río, en donde estaban los entrenamientos. Y Fidel, llegó ahí el Che con la cabeza afeitada, y Fidel le dijo a la escuadra aquella que estaba allí, dijo, bueno, aquí les traigo un gallego que es el que los va a dirigir a ustedes en el trabajo que van a hacer en el sur de las Américas. Y entonces el Che los miró a todos, y le dijo a los cubanos, le dijo, todos estos lo que son es unos come mierda, ¿no? Que es una expresión Sí. muy cubana, y que me perdonen la palabrota, pero quise decir lo que dijo allí. Y entonces el comandante Pinares, que era uno de los que estaba allí, que era muy indisciplinado, se dio cuenta, ¿no?, de que era el Che, y dice, es el Che. Entonces ya se abrazan del Che y todo el cuento, siguen los entrenamientos ahí un poquito de tiempo más, y se van eh, a Bolivia. No recuerdo ahora bien por dónde es que entraron, si por Argentina o por Uruguay, no recuerdo bien. Y bueno, cada uno con un pasaporte falso y llenos de dinero. Iban repletos de dinero, que el Che pensaba que con dinero iba a comprar a todos los campesinos eh,
que les prometió reforma agraria, todo, y no consiguió que se le uniera a nadie. Fidel, el Che quiso aplicar lo mismo que aplicó Fidel en la Sierra Maestra. Si compraba, por ejemplo, una vaca y la vaca valía, por un ejemplo, eh, 30 pesos, pues Fidel daba 100 para que los campesinos dijeran, este hombre es bueno y hay que apoyarlo. Y el Che intentó hacer lo mismo en Bolivia y no tuvo éxito. Y bueno, allí en Bolivia, eh, ya prácticamente Fidel primero tiene problemas con el secretario del partido Del Partido Comunista, comunista claro. boliviano. Sí, Monje creo que era el apellido. Tiene problemas con Ujú. él porque era una disputa de quién iba a ser el líder de la guerrilla. Entonces, ya el hombre aquel se separa y es al que acusan como, es a uno de los que acusan como traidor del Che, ¿no? Porque esto es para despistar. En realidad el que traicionó al che fue Fidel, eso estaba más que claro por todo lo que había dicho antes. Incluso si Fidel hubiera querido que al Che se le uniera gente, le bastaba con decir en un discurso que el Che estaba en la selva boliviana y Claro. posiblemente se le hubiera unido mucha gente porque en aquel momento lo más famoso del mundo eran los Beatles, Elvis Presley, Fidel y el Che. Y entonces eso hubiera sido, pero no, nada. Él lo ocultó en todo momento. A quien se lo dijo fue, lógicamente, a su agencia, a la CIA, que le venía siguiendo los pasos al Che desde hacía rato. Y ya llegaba el momento de quitárselo del medio para luego convertirlo en el símbolo que lo convirtieron. Porque también encima la foto esa del Che que todos conocemos, que fue curiosamente durante un ataque de asma, porque Che era asmático, que fue cuando volaron en La Habana un barco lleno de armas que tuvo dos explosiones, que fue mucha la cantidad de muertos, que eso seguramente fue planificado también por el mismo Fidel, que necesitaba todas estas cosas para enaltecer a la población. Y bueno, el Che aquí en Bolivia, pues sí, participó en varios, se participaron en varios combates donde verdaderamente lo tenían muy fácil y luego esa vida de él de vivir en la selva era lo que a él le fascinaba. Hasta que le llegó la hora que fue capturado. El, con esto de la captura del Che hay muchas cosas que, que no se ajustan a lo que a lo que nos han contado, ¿no? Porque eh, quieren como que el ejército boliviano cargara con ese mérito. El ejército boliviano no capturó al Che lo capturaron 7 cubanitos Rangers de la CIA, que lógicamente los seleccionan, ellos mismos se brindaron con todo el cariño del mundo por la sed de venganza esta que existía, lo que al capturarlo se lo pasan a los bolivianos para que quede el mérito de parte de Bolivia, para que no quede el ejército de Bolivia como un ejército incapaz de capturarlo y también para que no quede como que es una injerencia de parte de los Estados Unidos en este caso en los asuntos de un país del Suramérica. Todo esto se fabrica de modo de que nadie, es decir, de desviar la pelota. Esta gente son especialistas desviando las pelotas. Y ahí agarran al Che, el, incluso el que lo capturó, Félix Rodríguez Mendigutía, tuvo conversaciones con él, a nosotros nos dijeron que lo escupió, que el Chelo, eso es mentira según Mendigutía, en entrevistas que le han hecho, que no, que hablaron como militares y que tuvieron un respeto mutuo, Mutuo, que sí, cuando, sí. sí, que el respeto fue por parte de ambos. Y entonces cuando el Che lo tienen preso en una escuelita, en un sitio que se llama La Higuera, lo tienen preso allí y cuando Mendigutía pide permiso para saber qué se iba a hacer con el Che, que esto también es cuento, esto ahí tienes a Mendigutía detrás del Che, que dice que la peste que tenía el Che, aquello era horrible, estar al lado del Che por la peste que tenía, los zapatos rotos, vamos, un desastre, un desastre. Los cubanos
Dicen que es la mejor foto de Che. Bueno, la verdad que Hmm. fue muy cruel, fue muy cruel, Bueno, esa fue foto muy dice cruel con mucho, ¿ah? Cuba. Mm. Sí, Dice, y, dice mucho y esa foto. entonces cuando lo capturan, según cuenta Mendigutía, yo esto no lo creo, y con el mayor respeto lo digo, pero no lo creo, que le piden al gobierno de Bolivia qué hacer con el Che. Era una clave de número 600, 500, 600, no sé qué. Un Sí, número decía que hay recuerdo. que matarlo y otro número que había que dejarlo vivo, que podían dejarlo vivo porque supuestamente querían llevárselo para Panamá para interrogarlo, que le iban a interrogar. No, lo que pasa es que todo es un paripé y al final lo que hacían, lo que tenían que hacer, pues fue lo que hicieron, que era matarlo para quitárselo del medio a Fidel Castro, que a partir de ahí lo iba a convertir en el símbolo este que nosotros que nosotros conocemos, ¿no? Que hasta el movimiento hippie lo adoptó y, y nada, incluso hay algo curioso en esto, que el Che muere, el Che se rindió y en el reglamento militar cubano que lo hizo él mismo, el Che dice, las palabras rendición y derrotas quedan terminantemente abolidas de la terminología militar cubana. Sin embargo, no predicó con el ejemplo porque se rindió. Él no se podía rendir, acorda con lo que él escribió en el reglamento de los cubanos. Él tenía que morir en combate. Y sin embargo, salió y con las manos en alto y dijo, no me maten, soy el Che, valgo más vivo que muerto. Y, y no era el caso, ¿no? Porque ya se sabe que muerto, pues ha dado mucho más el Che. Bueno, no sé si tienes alguna preguntita por ahí, pero aunque Tremenda, tremenda historia, po. Sí, la verdad es que son varias cosas. Bueno, pero principalmente nos quedan un par de minutos de programa. No me gustaría que nos fuéramos del programa ahora sin que la gente pudiera a lo mejor aproximarse a la realidad que estamos describiendo acá, que podrá ser cuestionable o no, pero hay muchas cosas que llaman muchísimo la atención como para cuestionar la historia oficial que se ha contado, que sabemos que la mayoría es propaganda. Pero después todo esto, la figura de Fidel, la figura del Che, se utilizan para llevar y exportar todo este modelo revolucionario a América Latina. ah, ¿Y cuál es la cosecha de eso que tenemos hoy día? Y que lo estamos viviendo más que nunca. Es justamente la destrucción del tejido social de nuestros pueblos, la dependencia siempre externa de igual como le llaman ellos, esto realmente es un imperialismo. Los pueblos de América siguen sujetos a este imperialismo, ya sea del nuevo orden mundial, de la CIA en algunos casos, mediante la injerencia de algunos de estos personajes, y los planes para mantenernos pobres y no que nos podamos desarrollar. Entonces, ¿cómo ves tú después saliendo de Cuba todo esto? Se exporta todo esto finalmente. ¿En qué crees que sí, va sí, bueno, a terminar esto ajá, o cuál es tu visión con lo que tú has estudiado? Porque te quiero llevar a ese punto, que es ahora llevar un poco los minutos de programa que nos quedan, mostrarle a la gente cómo esto se ha exportado y por qué se ha exportado y cuáles han sido las consecuencias hasta ahora. bueno, esto se ha exportado, como hablábamos en el programa anterior, la misión de Fidel Castro fue a partir del Bogotazo, donde lo estrenan, incluso en los comentarios de aquel programa hay quienes afirman de que Muy buenos verdaderamente esos fue comentarios. Sí, su misión en Colombia, muy buenos los comentarios, alucinando, quitándolo de dos o tres sí, elegantes, muy bueno, que fue a, a liquidar a Eliezer Gaitán, el líder colombiano que murió durante el Bogotazo. Y bueno, la misión de Fidel Castro fue, además todo le salió perfecto, es increíble cómo esta gente no se equivoca, cómo estos planes macabros los pueden llevar a cabo sin obstáculos y que les sale como de la nada. Esto es una cuestión diabólica, de la nada
salen ejemplares como el mismo Che, que el Che, pues al final del cuento, esta foto fue decir el Bogotazo, que al final del cuento el Che no deja de ser el tonto útil, que se creyó más inteligente, más valiente que nadie, y al final pues terminó, si el comunismo es el mejor negocio del capitalismo, pues el Che pues es un producto eh, es un producto del capitalismo, porque la foto del Che pues se vende mucho, ¿no? Y el objetivo de Fidel era precisamente el objetivo para el cual utilizaron a Fidel, era para envenenar el cerebro de los pueblos de América, es decir, una guerra psicológica, una guerra eh, psicológica contra los pueblos de América, y para fomentar allí las guerras, las guerrillas, y con esto conseguir que el dinero de los ricos se fuera, de los ricos del sur de las Américas, se fuera hacia la Florida. La Florida es el lugar del mundo, es un lugar creado por los cubanos, que fue uno de los objetivos de la revolución cubana también, de poner a los cubanos a emigrar hacia la Florida para efectuar, como siempre digo, el drenaje y a la Ujú. vez edificarla y servir como servicio técnico, y valga la redundancia, servir como servicio técnico allí, en hoteles, en los jardines, en todo. Hasta por eso eh, empujaba a los campesinos a salir de Cuba paulatinamente, según se iba creando cupo en la Florida, es decir, según iban quitando el espacio a los serpientes y a los caimanes, y iban haciendo casa a los cubanos, iban dejando salir Fidel de Cuba a los cubanos, a los que se querían ir al exilio, que irse al exilio era un problema tan grande, es decir, inscribirse para irse al exilio cuando aquello era un delito, aquello era terrible, porque él trataba de que se distanciara su gobierno de los Estados Unidos. Era su misión, pero él sabía cómo ocultarla, no expresando siempre el odio aquel hacia los Estados Unidos. Y entonces la Florida es el lugar del mundo que más dinero mueve, aunque siempre hayan dos o tres que digan que no, sin contar narcotráfico y pornografía. Y esta era una de las misiones de Fidel, que del sur de las Américas los ricos mandaran el dinero para la Florida, para tenerlo protegido, asustado con las guerrillas y todo lo que él iba creando allí. Por ejemplo, en Chile, si él buscó la manera de que se quitaran a Salvador Allende del medio, fue precisamente porque Salvador Allende no era un buen ejemplo, porque no llegó al poder por medio de la guerra, sino por De las las armas, urnas. claro. Y Por la ahí revolución armada, claro. no estaba dando un buen ejemplo. Claro, no estaba dando un buen ejemplo, porque lo que se necesita del nuevo orden son guerras para que haya muertos, y también que se fomente la venta de armamento. Y esa era la misión Es principal de Fidel. impresionante. Y luego pues Ujú. le viene de maravilla el exportar las revoluciones con elementos como el Che, y cuando ya el Che muere, entonces a nosotros nos obliga a seguir el ejemplo del Che. Incluso siempre nos ponían de ejemplo el Che era asmático, como quien dice, si el asmático podía, ¿por qué no puedes tú? Y luego negarse Ujú. a cumplir estas órdenes, a las cuales él le llamaba misiones internacionalistas. Esto también era un delito, era un pecado dentro de la revolución, y un padre pues o podía perder el trabajo, sus hijos la escuela, otros iban voluntariamente, se apuntaban para ganar méritos y para quitarse eso encima rápido. Muchos no regresaron con vida, pero todos los cubanos sabíamos que teníamos una edad ahí en la que estábamos expuestos a que nos llamaran en cualquier momento para guerras en Nicaragua, en El Salvador, hasta en Vietnam hubo cubanos en los dos bandos, en el ejército de los Estados Unidos, muchos sobrevivientes de Bahía de Cochino, más de 100 fueron a la guerra de Vietnam. En Angola, en Etiopía, en Mozambique, donde quiera que había en los países árabes, en el Sáhara, donde quiera que había una guerra, para allá él mandaba a los cubanos o para crearla o para defender al bando al cual le interesaba, a los magnates de Wall Street, a los petroleros, a los de los bancos,
donde interesara que estuviera la presencia de los cubanos, para allá nos mandaban a nosotros, siempre con un general y hacer allí masacres, ¿no? Porque los cubanos, eh, por desgracia, en las guerras, pues dan la talla, porque el machismo ese con que Fidel nos crió, que ya venía de atrás, eh, nos, nos hizo pues eso, nos convirtió en militares, en Pero lógico, tipos bueno, pues si los chinos incapaces están de rendirse. haciendo, pero lógico, los chinos hacen lo mismo y los soviéticos también. Eso es lo que están promoviendo, ser más hombres, justamente. ¿Por qué? Porque saben que se enfrentan a una guerra y necesitan estar fuertes. Mientras que los países que Es se un van trabajo, auto es un trabajo que debilitando, lógico, ellos no están importando subversión, están exportando subversión. Entonces, obviamente, quieren al enemigo débil. Estaba pensando, yo no sé qué te pasa a ti con esto, como probablemente conclusión final, pero estamos igual que esta foto del Bogotazo hoy día, no solo en América Latina, sino que en diferentes partes del mundo. Esto podría ser Ucrania, ¿cierto? Podría ser alguna foto de Santiago de Chile, podría ser Colombia hoy en día, que es Colombia, pero podría ser, ¿cuánto ha cambiado? Después Colombia entró en el periodo de la violencia y todo eso. Pero esta foto que refleja a estos agitadores en la calle, que uno nunca sabe finalmente para quién trabajan y cuál es su objetivo, nos dice mucho del proceso histórico que estamos viviendo y cómo comienza Fidel Castro. Es impresionante. Yo veo que es ha pasado tiempo, pero la estamos igual. palabra, estamos igual, la palabra a poner de moda es disidentes controlados. Incluso en Cuba Mm, hoy en día hay varios tratando de hacer cosas similares, lo que el pueblo tiene mucho miedo y no le sigue. ujú, Y esta gente no mide las consecuencias de qué es lo que va a pasar al otro día. Y bueno, y en países supuestamente libres que creen que no tienen encima la mano del nuevo orden mundial, pues también se crean disidentes controlados para crear disturbios y crear caudillos y crear nuevos líderes y todo eso. El mundo está viviendo un y, to- momento de sí. mucho peligro. Y todo muy Y bien estoy muy financiado siempre. pesimista. ¿Ah? Mm. Claro, claro, todo es financiado siempre. Aquí mismo en España, este de la melena, que se hizo famoso, este hombre comenzó sus andanzas como de la nada y de buenas a primeras, en un tiempo récord, hasta compró el Partido Comunista y tenía su grupo llamado Podemos por toda España, por todas partes. Eso no es posible sin una cantidad de dinero alucinante. Eso no es posible así como así, de que porque el tipo quiere lo logra, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, esas son las cosas eh, que tenemos que sopesar y lo más triste es la indiferencia de la gente. Eso es lo peor, que la gente no quiere entender que estas cosas que estamos tratando aquí, no las quiere entender. La gente ve esto como un proceso, como casualidades, cosas de chiquillos que salen a la calle y no es así. Todo esto está muy premeditado, todo está Mm, premeditado. mm. Bueno, eso es lo que hemos visto durante todo este tiempo, sobre todo el proceso de revueltas que ha habido en América Latina en general y en Estados Unidos. Lo que hemos visto cómo la coordinación, el apoyo logístico, el apoyo propagandístico, los medios de comunicación, cómo trabajan. Bueno, todo eso no es una casualidad, sino que es una causalidad. Hemos visto las cuentas de hackers que hay, toda esta guerra digital que hay por la información. O sea, es una cosa mucho más complicada de lo que la gente piensa simplemente. Que mucha gente, porque hay mucha gente Sí, que sí está despierta, pero, pero, pero no hace una gran diferencia. Ese es el problema. Porque la mayoría de la gente está bombardeada por los medios de comunicación. Y la propaganda, sí, es sí. todo propaganda, claro. Es todo propaganda. Propaganda y propaganda Y y desinformación. desinformación, O sea, que es lo peor que exactamente. puede haber, la desinformación. ¿Sabes? Yo siento pena, vergüenza ajena de ver a los cubanos cómo siguen a los que los entretienen
y cómo se alegran cientos de miles de cubanos con programas que son Mm. incapaces donde son incapaces de hablarle de la verdadera realidad que estamos viviendo, y siguen los exiliados poniendo cortinas de humo creyendo que Fidel era comunista, y no se dan Mm. cuenta de que Fidel de comunista no tenía nada. Fidel era más capitalista que nadie, y luego vieron que se acabó la Unión Soviética y que el comunismo en Cuba siguió 30 años después hasta esta actualidad. Y curiosamente hoy estamos tratando de un tipo que no fue disidente controlado, sino un aventurero que fue el Che, que se atrevió a meterse en todas estas guerras, y que Fidel lo dejaba, porque en el hipotético caso de que el Che ganara, que eso era imposible, pero en el hipotético caso, Fidel hubiera sido el rey de Sudamérica, en el Mm. hipotético caso. Sin embargo, pues nada, lo que hizo fue convertirlo en el gran símbolo del comunismo, que a la vez se convirtió en un gran producto del capitalismo Sí, claro, sí, como por su siempre fue. foto, ¿no? Claro. Sí. Sí, eso. Bueno, Nelson, yo te quiero agradecer por haber participado hoy día, por haber hecho este segundo programa. Ojalá sea un tercero y muchos más. Y bueno, antes de irnos, quiero decirle a la gente, invitarlos a que compren el libro de Nelson Machín, que se llama, justamente se llama La Cruz de Cuba. Lo tengo aquí. Aquí lo tenemos, Nelson. Para la gente que esté interesada puede ir y comprar ahora el libro La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA. Un libro muy importante. Tiene un excelente rating. Tiene 5 estrellas. Y eso es muy bueno. ¿Ah? Es un muy buen rating. Así que ya saben, si les interesa este tema y quieren apoyar el trabajo independiente, este es un trabajo independiente, tanto el que hacemos nosotros como Nelson. Puedes apoyarlo comprando el libro La Cruz de Cuba, dos caras de la CIA. Así que Nelson, no sé si tienes algún mensaje final para nuestra audiencia el día de hoy, que querían disfrutar un programa un poco más largo, incluso pidieron algunos. Eh, Así que Ya. es todo tuyo el micrófono, si le quieres dejar algún mensaje Bueno, a la nada, audiencia. que curiosamente ayer, es curioso que hagamos este programa hoy, porque ayer hubiera sido el cumpleaños del Che, ¿no? Y nada, Ujú, decir sí. que el Che se equivocó, el Che se equivocó, incluso cuando al rendirse dijo, valgo más vivo que muerto, porque allá donde el diablo lo tenga, debe estar ofendido por ser su foto el producto más vendido del capitalismo. Eso es lo que puedo decir, y que abran los ojos, que la historia está tergiversada, está muy contada, es la que escriben, la que ordenan que se escriba eh, los vencedores, y que vale la pena discernir. Sobre todo, no se tienen por qué quedar con la versión que este servidor está ofreciendo, pero que hay mucha información, y que más que por el deleite que puede suponer aprender, sentarse a aprender, es por el futuro de los niños, porque estamos dejándole un planeta contaminado. Nosotros estamos quedando mal con ellos porque ellos no nos pidieron venir a este mundo, y es bueno que por ellos los padres aprendan, para que sepan el lugar en el cual deben ocupar, que igual en otros programas más adelante pues hablaré de, como yo le llamo, mis absurdas teorías al respecto, ¿no? De cómo quitarse de encima al poder, cómo evadir el poder. No completamente nunca lo vamos a lograr, pero estamos más manipulados de los que podamos imaginar. Y curiosamente, los que se creen que no están manipulados son los que más manipulados están. Es lo que puedo No decir. puede, no puede haber nada más cierto que lo que acabas de decir. Así que, bueno, yo
te quiero agradecer de nuevo por haber participado hoy día, por estar aquí. Espero que tengamos oportunidad de hacer otro programa. Espero que escribas otro libro, porque no me cabe la menor duda que este libro está muy, muy interesante. Y nada, agradecerle a toda la gente que nos ve, que comenta, que comentan con respeto, con altura de miras. Eso es lo que más necesitamos ahora. Muy, Es gente que tenga la muy bonito, capacidad muy de bonito. discernir. Mm. Así Eh, que, bueno, eh, nos vemos en un próximo programa. Nada más que decir, ayúdanos a compartir. Es súper importante que nos ayudes a compartir los videos. Si lo estamos diciendo es por algo. Es porque los videos de muchos canales están teniendo muy poco alcance y eso también es algo que está hecho por diseño. Hay gente interesada en que no quieren que este tipo de información se divulgue. Entonces ustedes tienen que ayudarnos también a hacer el trabajo tanto de divulgar este tipo de contenidos, divulgar trabajos como el de nuestro amigo aquí, Nelson. Así que, y además, si nos quieres apoyar, vas a encontrar, como siempre, todos los enlaces abajo en la descripción del video y te estamos muy agradecidos por eso. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Que sea hasta la próxima. Chao, Nelson, que estés muy bien. Gracias.